Bienvenidos a Historia Viva, un programa desde el que intentamos acercarles a los hitos y acontecimientos de la historia contemporánea. Hoy no tendremos, como es habitual en nuestro programa, un coloquio, un debate. Les vamos a ofrecer un documental sobre un hecho concreto, una batalla, la batalla de Krasni Bor, que aunque parezca lejana y olvidada, tuvo como protagonistas a españoles. Este año, 2014, se conmemora el 70 aniversario del fin del cerco a Leningrado, hoy San Petersburgo, un durísimo y largo asedio que provocó 1 millón de muertos entre su población civil por hambre y frío, en una ciudad que bajo las ruinas se negaba a rendirse. Y un año antes, en concreto el 10 de febrero de 1943, se produce en los arrabales de la ciudad sitiada la batalla de Krasni Bor. Fue el más duro enfrentamiento en el que intervino la 250 División de Voluntarios Españoles de la Wehrmacht, la conocida como División Azul. Los divisionarios eran gentes diversas, falangistas, estudiantes, aventureros e idealistas en busca de una causa, pero también hombres que pasaban hambre o que querían ayudar a algún familiar encarcelado en la dura posguerra española. En Krasni Bor, alrededor de 5.600 españoles, equipados solo con armamento ligero, abandonados a su suerte por el ejército alemán, con una compañía aniquilada y varias diezmadas, y oficiales reclamando fuego sobre su propia posición, hicieron frente y lograron frenar a 44.000 soldados soviéticos, apoyados por 100 carros de combate. En los siguientes minutos nos vamos a acercar a los hechos. La historia no debe ser entendida como buena ni mala, pero nos debe ayudar a conocer nuestro pasado, a comprender nuestro presente y a anticiparnos al futuro. Después de que la Alemania nazi invadiera la Unión Soviética, el 22 de junio de 1941, la Operación Barbarroja, gran ofensiva militar prevista para alcanzar Moscú, es anulada por Hitler, que ordena a sus tropas tomar primero Leningrado, nombre que se le daba a San Petersburgo en la Rusia comunista. La capacidad defensiva de los soviéticos, las acciones de los partisanos en la retaguardia, el frío intenso y el estado desastroso de las carreteras impidieron a las tropas de la Wehrmacht alcanzar todos sus objetivos. Finalmente, el sitio de Leningrado se efectuó por el sur el 15 de septiembre de 1941. La batalla de Krasni Bor tuvo lugar del 10 al 13 de febrero de 1943 en el sector de la carretera y del ferrocarril que unen Moscú con Leningrado. El propósito de Stalin era romper, mediante un ataque masivo, el cerco de Leningrado, lo que desembocó en un enfrentamiento feroz entre el 55 ejército soviético y los voluntarios españoles de la División Azul, que formaban parte del 50 Cuerpo del ejército alemán. España no tenía participación oficial en la Segunda Guerra Mundial al lado de la Alemania nazi. Sin embargo, Franco autorizó el alistamiento de voluntarios en el ejército alemán. Agradecía de esta manera la ayuda que le había prestado Hitler durante la Guerra Civil. Sin implicar oficialmente al ejército español, intentó aparentar una cierta neutralidad para el país. Por la División Azul pasaron del año 1941 a 1943 un total de 47.000 voluntarios españoles y varios centenares de portugueses. Constituida a finales de junio de 1941, inmediatamente después del ataque alemán contra la Unión Soviética, la unidad se llamó en un principio División Española de Voluntarios. Mientras Serrano Súñer, el cuñado de Franco, entonces ministro de Asuntos Exteriores, era partidario de reclutar únicamente a voluntarios, el caudillo dejó que integraran la unidad
militares profesionales y estudiantes de distintas universidades, a los cuales se sumaron jóvenes idealistas que sentían fascinación por Falange. Fue el caso de Dionisio Ridruejo y del director de cine Luis Berlanga, que marcharon a Rusia acompañados por numerosos camisas viejas, veteranos de la guerra civil. Otros encontraron en su alistamiento una manera de sustentar a la familia. Es el caso de los que se encontraban sin trabajo ni recursos a consecuencia de su pertenencia al bando republicano durante la guerra civil. Los padres cobraban en España el sueldo de combatiente del hijo que se había alistado sin mucha convicción. Uno de ellos fue el actor Luis Ciges, sobrino del ensayista Azorín e hijo del escritor Manuel Ciges, gobernador civil de Santander y Ávila durante la Segunda República, que fue fusilado por los nacionales en agosto de 1936. Franco procuró que no se diera publicidad a los hombres provenientes del ejército español, y sí a los falangistas, de tal manera que la División Azul pareciera únicamente compuesta de voluntarios deseosos de luchar contra el comunismo, y no de miembros de la milicia que cumplían órdenes. Así, España no estaba oficialmente en guerra contra la Unión Soviética. Para definir esta postura, Franco hablaba de no beligerancia, que consideraba como una posición intermedia entre la neutralidad y la participación en la guerra. Es el 24 de junio de 1941 cuando Hitler autorizó la incorporación de los españoles al ejército alemán. Los voluntarios atravesaron entonces en tren la Francia ocupada por los nazis, para llegar al campo militar de Grafenborn en Baviera entre el 17 y el 23 de julio de 1941. Todos llevaban el uniforme de sus unidades españolas. Al negarse los falangistas a deshacerse de su camisa azul y al incorporarla a su uniforme alemán, la unidad fue conocida a partir de entonces como Blau Division o División Azul. Después de 5 semanas de preparación, este grupo de voluntarios se convirtió en la 250 División de Infantería del Ejército Alemán. Se componía inicialmente de 3 regimientos de infantería y de 1 de artillería, numerados 262, 263, 269 y 250, a los cuales se unieron unidades de la División Anticarro, así como elementos de los cuerpos de comunicaciones y de ingenieros. En la mañana del 31 de julio de 1941, el general Konrad von Kongenhausen saluda al general español Agustín Muñoz Grandes, que presta juramento. Juráis ante Dios y por vuestro honor de españoles absoluta obediencia al jefe supremo del ejército alemán, Adolf Hitler, en su lucha contra el bolchevismo y que combatiréis como valientes soldados dispuestos a dar vuestra vida en cada momento por cumplir este juramento. Esta declaración de lealtad al Führer tuvo que ser modificada para los capellanes, ya que existía entonces una condena pontificia del nazismo. Destinada a luchar en el Frente del Este, la 250 División de Infantería es dirigida del 20 al 26 de agosto de 1941 hacia Grodno, en Polonia, a bordo de 128 trenes. El 29 de agosto continúa a pie y después de una marcha agotadora de más de un mes, se instala a unos 60 kilómetros de Smolensk, situada a 369 kilómetros al suroeste de Moscú. El 27 de septiembre de 1941, la División Azul se une al Grupo de Ejércitos del Norte y es enviada a marchas forzadas hacia Vítebsk, en donde es transferida en tren al frente del Volkhov, en la región de Novgorod, a 200 kilómetros de San Petersburgo y en los alrededores del lago Ilmen.
Ocupa los emplazamientos de la 126 División de Infantería y de una parte de la 18 División de Infantería Motorizada, completando así el sitio de Leningrado. Los rusos lanzaron durante meses varias contraofensivas intentando rodear el 18º ejército alemán, a fin de liberar las dos vías estratégicas que constituyen la carretera y la línea de ferrocarril que unen Moscú y Leningrado. A finales de enero de 1943, el general Emilio Esteban Infantes releva a Muñoz Grandes al mando de la División Azul, ya que Franco consideró que este último daba demasiado protagonismo a la Falange, con la cual el caudillo empezaba a tener serias desavenencias. Nombró a Muñoz Grandes teniente general, graduación incompatible con el mando de una división. Nada más tomar el mando, Esteban Infantes se percata de la llegada de nuevas tropas soviéticas en el frente. Intuyendo un ataque inminente, ordena el 2 de febrero de 1943 a sus reservas ocupar y atrincherarse en la ciudad de Krasnivor. Como esta urbe, situada entre la autopista y la línea de ferrocarril Leningrado-Moscú, permite controlar este eje, es de vital importancia para el Ejército Rojo. El 9 de febrero, el general Infantes ordena que un tercio de sus hombres, con todas las armas automáticas disponibles, se retiren a 200 metros detrás de la línea principal de resistencia. Manda colocar campos de minas adicionales, mejorar las posiciones e incrementar los puestos de tiro. El 10 de febrero, los 40.000 hombres del 55 Ejército Soviético, con 100 vehículos blindados, apoyados por un grupo móvil compuesto por la 122 Brigada de Carros de Combate y la 35 Brigada de Esquiadores, que representan 4.000 efectivos suplementarios, atacan para tomar la ciudad de Kolpino, a 25 kilómetros de Leningrado. A las 6:40 de la mañana, los 800 cañones de la artillería pesada soviética bombardean durante 2 horas un frente de 5 kilómetros cuyo punto central es Krasnivor. Cada pieza dispara con intervalos de 10 segundos. Después, la aviación toma el relevo para culminar la aniquilación. Destruyendo las trincheras y búnkeres les sean posibles, los soviéticos quieren debilitar el flanco este de su adversario. A fin de preservar sus efectivos, los españoles han vaciado en parte las primeras líneas. Sin embargo, los que se han quedado no tienen posibilidad de replegarse debido a la intensidad del fuego enemigo. Confiados en que sus cañones y su aviación han destruido las defensas adversas, a las 8:40 los oficiales rusos ordenan el asalto. Atacan en 4 líneas de penetración el sector defendido por la División Azul, encontrando una fuerte resistencia. Además, como las salvas artilleras habían fundido la nieve, los carros se hunden en el barro y tienen dificultades para progresar. En sus trincheras, los supervivientes de las tropas españolas de primera línea reagrupan sus fuerzas y fortifican como pueden sus posiciones. Se enfrentan entonces a una marea soviética muy superior en hombres y material y resisten luchando hasta la muerte. En la estación de ferrocarril Octubre de la ciudad de Krasnivor, una compañía de divisionarios rechaza varios ataques de infantería y de blindados. A las 11 solo quedan 40 hombres que aguantan hasta mediodía, hora a la cual los supervivientes se repliegan. De las 9 a las 10:40, las unidades españolas aisladas rechazan los ataques soviéticos, pero cuando los rusos ocupan la línea de ferrocarril, quedan incomunicadas de su retaguardia. Sin embargo, a pesar de estar completamente rodeados, deciden mantenerse en la carretera Leningrado-Moscú todo el tiempo que puedan, hasta finalmente ser aniquilados. A mediodía, el Ejército Rojo alcanza la línea del frente penetrando por 3 puntos. A pesar de su agotamiento y sin la intervención de la 4ª División SS Volkspolizei, que debería haberles prestado ayuda,
los voluntarios de la División Azul resisten un nuevo ataque, así como los disparos de los francotiradores que eliminan a 121 hombres. Mientras tanto, y a pesar de las enormes pérdidas ocasionadas por los divisionarios, el 55 Ejército Rojo consigue un avance significativo. En Krasni Bor, la artillería azul y los ingenieros son asaltados por la infantería y los blindados soviéticos, que abren fuego contra el hospital y las ambulancias. Pero finalmente son rechazados con cócteles Molotov y granadas de mano por los españoles. ¡Qué frío hace! Aunque después de las 12 la 63 División de Infantería de la Guardia Roja anuncia la captura de Krasni Bor, gracias a la resistencia de los divisionarios azules, solo pueden controlar la mitad sur de la villa. A las 15:45 cae el cuartel general español. Los efectivos que aún pueden combatir se repliegan, mientras que sus compañeros, que han instalado al oeste de la ciudad posiciones defensivas a lo largo del río Isora, resisten hasta el anochecer las embestidas de la 63 División de Infantería de la Guardia Roja. Para intentar cambiar la situación, los cazabombarderos de la Luftwaffe intervienen, pero es demasiado tarde. Mientras tanto, la infantería soviética toma Myitkyino. Con intención de parar el avance soviético, a las 16:30, refuerzos alemanes, con apoyo aéreo, ayudan a fortalecer las defensas españolas que contraatacan en los bosques a la altura de Starai Redka y ocupan una línea del frente que va desde la autopista hasta el río Isora. Al final del día, el general Sviridov envía una brigada de esquiadores para ocupar la carretera M10, pero el deshielo y la fiera resistencia de los españoles impiden su éxito. Sufriendo fuertes pérdidas en sus rangos, la 63 División de Infantería de la Guardia progresa de 4 a 5 kilómetros y ocupa Krasni Bor, Myitkyino, Starai Mirza, Stepanovka y la estación de Popovka. En el sector del río Isora, la 72 División de Infantería rusa rechaza a los españoles, ocasionándole un 70% de bajas. El flanco izquierdo de la 63 División de Infantería de la Guardia, que estaba rodeada por varios sitios, controla por la tarde la ciudad de Krasni Bor en su totalidad. Dada la situación desastrosa del 18º Cuerpo del Ejército alemán, muy diezmado en hombres y material, la contraofensiva planificada por la División Azul no se puede realizar. Después de un bombardeo del primer batallón artillero español contra las posiciones soviéticas, la 262 División de Infantería hispana lanza, sin éxito, un contraataque para retomar Krasni Bor. La resistencia de la División Azul durante la batalla de Krasni Bor hace fracasar la operación Estrella Polar, nombre en clave dado por los rusos a la gran ofensiva destinada a liberar Leningrado. Las fuerzas soviéticas han perdido en este intento entre 11.000 y 14.000 hombres, así como un número parecido de heridos, sin contar las víctimas dentro del cerco de Leningrado. El fracaso del Ejército Rojo durante sus múltiples ataques fue debido, según su Estado Mayor, a la falta de reconocimiento de las posiciones enemigas, al empleo inocuo de los blindados, a la ineficacia de los apoyos de artillería y a los errores en todos los niveles de mando. La Unión Soviética tendrá que esperar a enero de 1944 para romper definitivamente el sitio de Leningrado.
Esta batalla supone un sangriento y costoso triunfo para la División Azul, que pierde más del 75% de sus efectivos presentes en el frente de Krasnivor. Los combates se extinguen hacia mediados de febrero y las líneas de frente se estabilizan. La gran cantidad de bajas y las presiones de los aliados sobre el gobierno español hacen que el 5 y 6 de octubre de 1943 la división reciba la orden de replegarse y es enviada a la región de Volosovo, en donde se ordena a los combatientes volver a España. En su lugar se queda la Legión Española, compuesta por 1.500 voluntarios que prefieren seguir luchando contra el comunismo en el frente del Este, en vez de volver a su país. Los primeros hombres desmovilizados llegan a la península el 29 de octubre de 1943. La 250 División de Infantería, llamada División Azul, es disuelta el 17 de noviembre de 1943. Cerca de 50.000 hombres sirvieron en sus rangos, 3.934 murieron, 8.466 fueron heridos, 326 desaparecieron y 350 fueron hechos prisioneros y enviados a Gulag. Su repatriación tuvo lugar en 1954, cuando el barco Semiraminski los trasladó de Odesa a Barcelona. Los fracasos alemanes en África del Norte y en el frente ruso obligan al gobierno español a reconsiderar la situación. Ya no resulta sensato para Franco prometer a Hitler 1 millón de soldados españoles, cuando los soviéticos están avanzando sobre la capital del Reich. Por otra parte, los anglosajones ejercen una presión cada vez más fuerte sobre España, que depende de ellos para abastecerse de materias primas. Queriendo demostrar su alejamiento ideológico de las potencias fascistas, Franco prescinde paulatinamente de los falangistas en su gabinete. Con mi canción la gloria va por los caminos del avión, denuncia cuando camarada de mi división. Para perpetuar la memoria de su lucha, los divisionarios crearon a su vuelta a España hermandades en sus respectivas ciudades de residencia. Para Monto conmigo de la famosa, para Monto fue, para